vamos a desglosar uno de los temas más complejos del momento, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero no desde el punto de vista militar o de seguridad que todos conocemos. No, aquí lo vamos a ver como una apuesta estratégica, una jugada de altísimo riesgo que tiene que ver con el futuro del dinero a nivel mundial. Y para empezar, partamos de esta idea central, que es la que guía todo este análisis. La tesis es que la acción militar no buscaba la paz, buscaba en realidad ganar tiempo frente a un cambio que ya era inevitable. Bien, entonces, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? Para entenderlo, tenemos que ver la erosión, lenta pero constante, del sistema que ha financiado los déficits de Estados Unidos por más de 50 años. Esto, más que una historia de bombas y misiles, es una historia de balances financieros y reservas de divisas. Y los datos son bastante claros. La participación del dólar en las reservas mundiales ha tocado su punto más bajo en 30 años. O sea, el mundo ya se estaba moviendo hacia un nuevo orden monetario, mucho antes de que sonara el primer disparo. A ver, en la teoría de juegos pasa algo muy interesante. Cuando un jugador siente que la partida va directo a un resultado malo para él, tiene un incentivo totalmente racional para, digamos, patear el tablero y cambiar las reglas. Veamos cómo funciona esa lógica. Y antes de meternos en la decisión de atacar, es clave entender este concepto, la estrategia dominante. Ojo, no significa que sea la mejor estrategia en un sentido moral o ético, para nada. Es simplemente la más racional desde el punto de vista de un solo jugador que quiere maximizar su propio beneficio. Esta matriz nos muestra esa lógica fría y calculadora. Si uno se fija, no importa si Irán coopera o si desafía. Para Estados Unidos, el resultado de atacar siempre se ve mejor que no atacar. ¿Por qué? Porque no atacar llevaba a la erosión inevitable del petrodólar. Así que atacar se veía como la opción más racional para romper con ese futuro desfavorable, aún con el enorme riesgo de una escalada. Claro, esa jugada inicial nos trajo a donde estamos ahora, un nuevo punto muerto, muy tenso. Y también podemos analizarlo con una matriz de teoría de juegos para entender por qué las dos partes están actuando como lo hacen ahora mismo. Y aquí hay dos conceptos que explican perfectamente este estancamiento tan peligroso. Por un lado, el equilibrio de Nash, que es el resultado más estable, y por otro, el superior de Pareto, que sería el mejor resultado posible para todos. El problema es que, como veremos, no son lo mismo. Y aquí lo vemos. Ambos lados están atrapados en el escenario de escalar-resistir. ¿Por qué? Bueno, porque si uno de los dos decide negociar o ceder por su cuenta, se arriesga a un resultado muchísimo peor. Así que ambos prefieren seguir en un conflicto carísimo, aunque saben que un acuerdo negociado sería mejor para los dos. Esa es, precisamente, la trampa del equilibrio de Nash. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A partir de este punto muerto se perfilan tres futuros posibles, tres escenarios muy distintos para la economía global. Y claro, cada uno tiene sus propios ganadores y perdedores. El primer escenario, el E1, es en el que Estados Unidos logra su objetivo principal. Básicamente, restablece el control, asegura las rutas de energía y con eso frena temporalmente la caída del dólar. Sería la victoria táctica que buscaba con su apuesta inicial. En este caso, el resultado beneficia clarísimamente a Estados Unidos. La seguridad energética de China, por otro lado, se debilita bastante. Y Europa se vuelve todavía más dependiente del poder naval y energético estadounidense. El segundo escenario, el E2, es el escenario del caos. Aquí, el conflicto se sale de control y termina por estrangular una de las arterias más importantes de la economía mundial, el Estrecho de Hormuz, por donde pasa casi una quinta parte de todo el petróleo del mundo. Imagínense el shock económico. Sería brutal. Los precios del petróleo se podrían disparar por encima de los $150 por barril. Esto le costaría a la economía mundial más de 1.6 billones de dólares al año. ¡Una locura! Y luego tenemos el tercer escenario, el E3. Aquí, el costo político y económico del conflicto se vuelve simplemente insostenible. Esto obliga a Estados Unidos a retirarse y, paradójicamente, acelera justo lo que la guerra quería evitar, el abandono del petrodólar. Este escenario aceleraría esa transición monetaria, convirtiendo a China en el gran ganador sistémico y fracturando el sistema del petrodólar para siempre.
O sea, el sistema volvería al punto de partida, pero con Estados Unidos en una posición mucho, mucho más débil. Pero esperen, hay un comodín, una variable que no está contemplada en ninguno de estos tres escenarios, un único punto de falla que podría cambiarlo absolutamente todo de la noche a la mañana. Y esa variable es Taiwán, más específicamente la empresa TSMC, que fabrica, casi todos los chips avanzados del planeta. Un conflicto ahí no dejaría ganadores ni perdedores. Sería sencillamente una catástrofe para todos, un colapso tecnológico global. Muy bien. Con estos escenarios tan intensos sobre la mesa, ¿qué significa todo esto para los mercados? ¿Cómo se traduce toda esta geopolítica en decisiones de inversión y portafolios? Aquí podemos ver las trayectorias que podrían seguir los principales activos. Noten cómo cambian las cosas dependiendo del futuro que se materialice. En el escenario E1, por ejemplo, el dólar y el sector de defensa suben. En el E2, el oro se dispara como refugio. Y en el E3, el dólar cae, pero el oro mantiene su valor. A pesar de lo diferentes que son los escenarios, se identifican tres tipos de activos que parecen aguantar bien en cualquiera de los tres. La energía, que se puede controlar físicamente, el oro como el refugio neutral por excelencia, y por supuesto la infraestructura tecnológica que va a definir el poder en el futuro. Y llegamos al punto final. Hemos visto la lógica fría, racional, de este conflicto usando la teoría de juegos. Entendemos por qué se hizo esta apuesta. Pero, y este es el gran pero, entender la lógica de una jugada no es lo mismo que justificar los riesgos gigantescos del juego en sí. La pregunta que queda en el aire es, ¿la posibilidad de ganar realmente justifica el riesgo de perderlo todo?